Bueno, la palabra de Dios en este día abrir. Vamos a abrir una serie, me asustó eso. Vamos a abrir una serie en este día, que la serie es acerca del bautismo del Espíritu Santo. Esa es la serie que estamos dando inicio en este día 13 de junio, día sábado. Estamos abriendo esta serie y lo queremos hacer con mucha pasión, con mucha alegría, entendiendo que lo que vamos a hablar, lo que vamos a ir revelando a través de la palabra de Dios va a ser de mucha bendición para tu vida, va a ser de mucha bendición para los que hoy día están anhelando un bautismo del Espíritu Santo, para los que aún no conocen. Porque sabes que hay muchos que por años están en las iglesias pero no han experimentado esto. No han experimentado esto. No lo han anhelado, no lo han deseado, no lo han buscado. Pero no porque no lo quieran, sino que porque no está la claridad, no está la certeza. Por lo tanto, yo no voy a hacer algo que no conozco, o no voy a pedir algo que no sé que tengo el derecho de poder pedirlo. Y eso es importante. Yo no voy a pedir algo que no tengo el derecho de pedir. Pero a través de esta serie, a través de este ciclo de estudios que vamos a estar hablando del bautismo del Espíritu Santo, que es la evidencia del poder de Dios, amén. Vamos a hablar del Espíritu Santo, pero centrados en el bautismo del Espíritu Santo. Lo que eso provoca, la necesidad que hay hoy día en la iglesia de ser llenos del Espíritu Santo. Y ahí usted tiene que decir amén. Ahí usted tiene que decir: yo soy uno de esos que tiene hambre por Dios, hambre por el Espíritu Santo. Sí, hay muchas, como dices tú, hay muchas iglesias donde no se habla a cabalidad lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Y por razones de ignorancia, por razones de que las iglesias están centradas en un carisma de líder, en un sistema que no ha sido implementado por la palabra de Dios, sino que son sistemas que la iglesia crean para poder llevar a cabo el ministerio que se les ha asignado a los ministros. Y también porque existe mucho la mofa de cómo la persona es tocada por el Espíritu Santo. Hay muchos prejuicios acerca de cómo el ser humano es tocado por el Espíritu Santo a través de una danza, a través de hablar en lenguas, a través de ese impacto al cuerpo que tiene el sentir la presencia de Dios. Y por esas cosas, por esos motivos, muchas veces el Espíritu Santo es retraído, es restringido, solamente se deja actuar bajo los límites humanos, y ese es el error de las iglesias, que no produce un crecimiento espiritual conforme a la palabra de Dios. Amén. Si tú puedes ir anotando, mira, vamos a hablar un tema importante. El diablo siempre ha querido y ha trabajado para robarle a la iglesia el carácter sobrenatural que crea el Espíritu Santo. Es decir, siempre el enemigo ha intentado y siempre va a querer robar, quitarle a la iglesia, quitarte a ti, quitarme a mí ese carácter sobrenatural que Dios crea, que Dios derrama a través de su Espíritu Santo. Lo que el diablo quiere es que la iglesia de Cristo, una iglesia que por definición es una iglesia sobrenatural, y que tenemos que entenderlo así, la iglesia por definición, cuando se crea en el libro de los Hechos, cuando la iglesia se crea por el derramamiento de su presencia, es una iglesia sobrenatural. Es una iglesia con poder del cielo, con un poder no terrenal. El diablo siempre está trabajando para querer pelear contra la iglesia y hacer que la iglesia sobrenatural sea una iglesia normal, sea una iglesia totalmente natural, sea una iglesia totalmente natural, carente de una manifestación, carente de estas cosas poderosas. El diablo muchas veces va a querer que tú y que las personas dejen la iglesia, que las personas se alejen de Cristo. Y sabes tú que entre sus estrategias, como el diablo muchas veces no puede sacar a la gente de la iglesia, no puede sacar a las personas, no puede hacer que las personas dejen de creer en Jesús, pero toma una estrategia de hacer
que entren sustitutos, que entren cosas que a vista de los creyentes sean sustitutos a la presencia de Dios. Y hace que la iglesia, en vez de anhelar fuego, en vez de anhelar más presencia, se baje, se calme. Es una estrategia que usa el diablo. Como no te puede sacar de la iglesia, como no te puede hacer que tú reniegues contra Jesús, como Él no puede lograr que tu fe en Jesucristo cambie, lo que hace es que Él busca sustitutos para que tu hambre por Dios, para que tu deseo por el Espíritu Santo bajen, mengüen. Y es ahí donde muchas veces, como decía Regina al principio, en las iglesias o en las congregaciones vemos que se cambia el carisma, se cambian los talentos, y todas esas cosas vienen a reemplazar la unción, vienen a reemplazar el Espíritu Santo, vienen a reemplazar esta unción poderosa. Porque no es lo mismo el carisma, no es lo mismo que yo le caiga bien a la gente y que a través de yo caerle bien a la gente pueda convocar a muchas masas a que yo esté lleno del Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo no puede ser reemplazado por el carisma de alguien, no puede ser reemplazado por los talentos de alguien. A lo mejor alguien tiene buen hablamiento, a lo mejor alguien tiene un buen talento, pero esas cosas no pueden reemplazar al Espíritu Santo, no pueden reemplazar la presencia de Dios. Y lamentablemente son cosas que el enemigo va usando, que el enemigo usa ¿para qué? Para que las iglesias sean carentes de la presencia, del poder sobrenatural de Dios. Entonces, ¿cómo vive esa iglesia? De una manera natural. ¿Sabías tú que cuando la iglesia le da pie a vivir de forma natural, entonces perdió la batalla contra el enemigo? Entonces perdió la batalla contra el diablo. Y el diablo ganó terreno. Porque lo que Jesucristo creó y lo que Dios formó en la tierra fue una iglesia de poder. Y esto tienes que entenderlo. Lo que Dios creó y lo que Jesucristo dejó establecido en la tierra es una iglesia de poder. Y eso es lo que el diablo siempre va a querer destruir, lo que el diablo siempre va a querer que eso no suceda. ¿Y cómo lo va a hacer? Llevando a la iglesia a una pasividad, llevando a una iglesia a un ámbito natural, queriendo que sea más importante el carisma, queriendo que sea más importante el talento, a la predicación con poder, a la manifestación del Espíritu Santo, a la manifestación sobrenatural. Y aquí quiero hablar algo importante. Y es así, el Espíritu Santo es sobrenatural. No es natural, no se va a enmarcar en los marcos normales de nuestra vida. No, Él tiene el control y Él hace como Él quiere. Y Él es sobrenatural y Él es soberano. Sí, muchas iglesias creen en Dios, pero creen en la Biblia, pero no creen en una manifestación del Espíritu Santo. Amén. Sí, amén. Eso es interesante saberlo y lo tocamos como un punto importante, sí, porque cuando hablamos de esto, hablamos de que las iglesias hoy en día, hay muchas iglesias que han enmarcado al Espíritu Santo solamente en el convencimiento del pecado del hombre, en la santificación que produce el poder del Espíritu Santo en el hombre. Y hasta ahí llegan con el Espíritu Santo. Tienen al Espíritu Santo dentro de un cuadrado propiamente tal humano. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias se restringe la manifestación del Espíritu Santo. Y no diciendo, no quiero que hagas esto porque esto no es de Dios. No, sino que simplemente porque no se habla del Espíritu Santo. Y es tan interesante porque a medida que vayamos avanzando en este primer capítulo de esta serie, el bautismo en el Espíritu Santo, es tan interesante entender que el Espíritu Santo no solamente convence al hombre de su condición de pecado, amén, alejado de Dios, y con decirte de que eras pecador no es una ofensa, porque yo también, Gabriel también lo fuimos. Amén. Fuimos pecadores, lejos de Dios. Pero el Espíritu Santo no solamente actúa en el convencimiento del hombre para llevarlo al arrepentimiento, y no solamente actúa
en la santificación que produce el Espíritu Santo en el hombre al creer en Jesús. Amén. La sangre que Cristo derramó en la cruz produce que eso a ti te dé la oportunidad a que puedas ir al Padre. Amén. Pero el Espíritu Santo no solamente te santifica. Cuando el Espíritu Santo causa eso, estamos hablando del poder santificador, justificador y redentor del Espíritu Santo en el hombre. Pero también hay otras señales, otras directrices del poder del Espíritu Santo. Así es. Así es, eso es súper importante. Hay muchas iglesias que, como decía Regina, han cambiado y no le dan este espacio al Espíritu Santo. No le dan este espacio al Espíritu de Dios, que es soberano en todo. Muchos lo han cambiado porque es menos chocante. Porque para algunos puede decir, oye, pero la danza, el hablar en lengua y estas expresiones no son para mí, no son de mi estilo. Y lamentablemente algunos han cambiado estas cosas por agradar al hombre, por agradar a una comunidad, por encajar con una cierta clase de personas. Y yo te digo, eso no lo podemos hacer. Nosotros no podemos cambiar la esencia de Dios. Amén. No podemos cambiar la manifestación de Dios por tener una mayor, una menor aceptación con las personas. Todo lo contrario. Tenemos que decirle a la gente y predicar que este Dios poderoso se manifiesta aquí en la tierra y lo hace a través de su Espíritu Santo, a través de su bautismo poderoso. Amén. La iglesia no puede decir que camina en la verdad y busca agradar a Dios si primero en su agenda está la gente, si primero busca agradar a la gente. Una verdadera iglesia es aquella que busca agradar primeramente a Dios, que busca primeramente agradar a Dios y pone a Dios por delante antes que restringir, antes que sacar o cambiar cómo Dios se mueve. Cómo Dios actúa. Amén. Estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Sí, estamos hablando de la presencia de Dios. Estamos hablando de cómo Dios está derramando su presencia y cómo lo va a hacer en tu vida y cómo lo va a hacer en estos últimos tiempos. Sí. Antes de que pasemos ya a un punto muy interesante de quién es el Espíritu Santo, quisiera terminar con algo muy puntual, algo muy puntual. Dios, cuando mandó al Espíritu Santo, y cuando se reveló a la humanidad a través de Jesús, no lo hizo para congraciar con nosotros. No, Dios no hizo las cosas para que al que le gusta el negro haya negro en la iglesia, para que al que le gusta el rosado haya rosado en la iglesia, para que al que le guste el telón, al que le guste la luz. No, Dios no se reveló a sí mismo para agradar a la gente, para darle en el gusto a todos, como pudiéramos decir, sino que Dios se reveló a través del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que su reino se establezca en la tierra. Y el reino de Dios, al establecerse en la tierra, va a llevar a cabo la voluntad de Dios y no la nuestra. Va a llevar a cabo el propósito de Dios y no los nuestros. Amén. Va a llevar a cabo lo que está en el corazón de Dios y escrito por Dios, más no lo nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar al primer punto. ¿Quién es el Espíritu Santo? Si tú puedes, anótalo, es importante. Dios es uno y se revela en tres personas. Dios, este Dios grande, al Dios que servimos, al Dios que amamos, ese Dios que lo ha dado todo por nosotros. Es un Dios que se revela en tres personas con diferentes funciones. Así lo podemos ver, que es el Dios Padre. Dios Padre es aquel creador. Él es el que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en él habita. Ese es el Dios Padre, ese Dios que creó todas las cosas. Amén. Nada se hizo sin Él. Nada podría haber existido sin Él. Y Él es todo. Él es el todo, el todopoderoso. Eso lo reflejamos en Génesis capítulo 1, verso 1. Amén. Que dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Amén. Dios creador, Dios el Padre. Amén. Nadie lo ha podido ver. Nadie ha podido ver a Dios, pero Él se revela. Él se revela a la humanidad en la persona de su Hijo Jesús. Está el Padre, está su Hijo Jesús, que dice, es la revelación del Padre, quien se hizo hombre y habitó entre nosotros. Amén. Dios Padre es el creador. Nadie lo ha visto, pero Él se revela a los hombres
a través de su Hijo Jesús, el que vino a la tierra, y Él es la revelación de Dios, habitó entre nosotros, predicó un evangelio, hizo milagros, murió por cada uno de nosotros, por toda la humanidad, y luego ascendió nuevamente al Padre. Y el tercero es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el administrador del poder de Dios y de la revelación de Jesucristo en la tierra. Podemos ver que no podemos creer solamente en el Padre y solamente en Jesús y no creer en el Espíritu Santo. Porque es todo, estos tres son Dios. No es, yo creo solamente en el Padre. Yo soy solo Jesús y no creo en el Espíritu Santo y no creo en el Dios. No, el Dios Padre creó todo. Jesucristo nos redimió. Jesucristo nos unió nuevamente con el Padre. Él es la revelación del amor de Dios. Y el Espíritu Santo es la continuidad del poder de Dios en la tierra. Y eso es súper interesante porque te recuerdas en una ocasión que lo habla en Juan capítulo 14, cuando Felipe le dice a Jesús que él quería que Jesús le mostrara al Padre. ¿Me recuerdas? Sí, sí. Y Jesús, como en una... yo me lo imaginé un poco molesto cuando leía esta palabra, porque decía, pero ¿cómo? Estando conmigo tanto tiempo, ¿aún no creéis que el Padre está en mí? Ahí se refleja que Jesús proviene del Padre. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, de que no podemos creer tan solamente en el Padre y en el Hijo, que es Jesús, sin creer en el Espíritu Santo, eso es algo totalmente anatema, porque no está en la Biblia eso. Jesús mismo en Juan capítulo 14, del verso 10 al 14, dice que Él iba a enviar al Consolador. Y mira lo que dice, que viene del Padre. Yo os enviaré el Consolador. Consolador se refiere al Espíritu Santo. Es un nombre del Espíritu Santo. Y la palabra Consolador tiene un significado, ¿cierto? Es una palabra griega que tiene un significado de dirección. De dirección, no de consuelo. Ya, listo. No, sino que una palabra de dirección, Consolador. Que Jesús iba a enviar al Consolador. ¿Por qué dijo, yo voy a enviar al Consolador? Porque a través de su sacrificio era posible que el Espíritu Santo descendiera. ¿Y de dónde iba a descender? Del Padre. Entonces, el no creer en este tiempo en el Espíritu Santo es algo que no es bíblico. ¿Amén? Amén. El Espíritu Santo es la continuidad de Dios en la tierra. El Espíritu Santo es eterno, como el Padre y como el Hijo. Amén. Son eternos. No tienen fin, son de antes de la fundación del mundo, por el tiempo y por los tiempos. Los tres viven y operan en el eterno presente. Los tres viven y operan siempre aquí, en el ahora. No viven atrasados, no viven solo en el pasado, no son de la antigüedad, sino que ellos se revelan siempre y están constantemente revelándose, constantemente trayendo esta revelación, trayendo esto nuevo a nuestras vidas, trayendo este refresco a nuestros corazones siempre. Amén. Hay muchas personas, Gabriel, que dicen que el Espíritu Santo solamente tuvo un repercutir en la iglesia primitiva, que se llama así por la primera iglesia, por ser la primera iglesia, que está tipificada en el libro de los Hechos. Si usted quiere conocer cómo fueron los primeros tiempos de la iglesia, está todo en el libro de los Hechos. Pero hay personas que creen que solamente hubo un inicio, un poderoso inicio del Espíritu Santo ahí para que se iniciara la iglesia, y tienen al Espíritu Santo como parte de la antigüedad, como parte de la historia de Dios. Pero la palabra de Dios me dice en Hebreos que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Eso quiere decir que su presencia es desde la eternidad por la eternidad. Y también la palabra de Dios me dice que pasará la tierra, el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios nunca pasará. Eso a mí me repercute que el mover del Espíritu Santo tan intenso como sucedió en el libro de los Hechos, está en el día de hoy posible en la iglesia de Jesús. Amén. Así es. El Espíritu Santo revela a Jesucristo y su obra terminada en la cruz. Amén. Dios, a través del Antiguo Testamento, habló por profetas, por reyes, habló mucho acerca de Cristo,
cómo Cristo iba a venir a morir en la cruz, cómo Cristo iba a venir a redimir al mundo, cómo Cristo iba a perdonar los pecados de toda la humanidad. Y podemos ver que Jesucristo cumplió su tarea. Redención fue lo que entregó, y después de esto vino el Espíritu Santo para llevar la realidad de Dios al corazón de todos los hombres. El Espíritu Santo vino para llevar la realidad de Dios, la realidad de Cristo a todos los hombres. Y esto partió, ¿dónde? En aquel día glorioso del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, verso 1 y verso 2. A ver, Hechos capítulo 2, verso 1 y verso 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Aquí podemos ver cómo toda la cadena y cómo nunca se fue cortando los eslabones, donde cada uno de estos tres maravillosos fueron trabajando, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se habló de Jesucristo. Jesucristo vino, Él entregó su vida en la cruz, y cuando Jesucristo fue al Padre dijo: porque es necesario que yo me vaya para que yo os envíe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, al venir a la tierra, es el que nos da aquella hermosa revelación de Dios en el corazón de cada uno de nosotros desde el día de Pentecostés. El Espíritu Santo, esto es importante que lo anotes, el Espíritu Santo es la promesa del Padre. El Espíritu Santo es la promesa del Padre. Muchos a veces dicen: no, Jesucristo prometió el Espíritu Santo, Jesucristo prometió que lo enviaría. Sí, Él confirmó la promesa que el Padre había hecho en Joel capítulo 2, verso 28. Joel capítulo 2, verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Así es. La promesa del Padre. El Padre, el Dios Todopoderoso, prometió enviar su espíritu sobre todos, sobre cada uno. Y eso fue lo que Jesucristo afirmó. El Espíritu Santo, esta llenura, este poder, este bautismo, se recibe por fe en la promesa del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 3, verso 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, que no solamente al pueblo judío, sino que también a nosotros que no somos judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo va a venir conforme a tu fe. Si lo pides con fe, si lo pides creyendo. No es solamente algo dado a los judíos, no es solamente algo dado a ellos, sino que es algo también entregado y disponible para todos en el mundo. Dios confirma su promesa a Israel en los labios del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, verso 26 dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Otra vez Dios prometiendo su espíritu. Otra vez Dios diciendo: mi espíritu lo pondré en tu corazón. Dios siempre ha tenido la intención de poner su espíritu en nuestras vidas, de bautizarnos con su Espíritu Santo, de llenarnos de Él. Jesús en el Nuevo Testamento también hizo referencia a la promesa que hizo el Padre. Lucas capítulo 24, Lucas 24, verso 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Ves? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. La promesa del Padre. Jesús vino a la tierra para poner nuevamente el Espíritu de Dios en los hombres. A través del Espíritu Santo, tal como lo era en el principio. Génesis capítulo 2, verso 7.
Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el principio estaba el Espíritu de Dios, estaba su presencia también en nosotros. Hay eternidad. Cuando el hombre lamentablemente se desvía y peca y no obedece a Dios, comienza esa separación. Pero no fue hasta cuando Cristo redime a la humanidad, no fue hasta cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, que podemos nuevamente contar con esa presencia, con ese Espíritu maravilloso. Entonces podemos decir que Jesucristo vino a la tierra para poner nuevamente su Espíritu en el hombre, como al principio. El Espíritu Santo es el poder que actuaba en Jesús. El Espíritu Santo es el poder que actuaba en Jesús. En más de una ocasión lo vimos, que la presencia del Espíritu Santo descendía sobre Jesús como paloma, que los cielos se abrieron y habló Dios sobre Jesús. Está la transfiguración, maravillosos hechos del poder de Dios, cómo Dios se movía. En Lucas capítulo 24, verso 49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Jesús en este versículo fue muy claro. Él dio una orden precisa, dio una orden exacta. Él les dijo: no se muevan de Jerusalén, quedaos aquí. Y esto es una orden muy importante. ¿Para qué? Para que reciban poder. Ahí dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amén. Y el bautismo del Espíritu Santo es poder de lo alto. Sí, amén. El bautismo del Espíritu Santo es poder. Es algo nuevo, es algo diferente, es algo sobrenatural. Es algo que no es normal, no es algo que ahora mismo está y que tú dices: mira, así es simple. No, el Espíritu Santo no es simple, es algo fuerte. Amén. Es algo nuevo, es algo que viene realmente de Dios. Sí, de hecho, cuando leíamos Joel, habla de las cosas que iba a suceder con el derramamiento del Espíritu Santo. Que no me recuerdo aquí. Ahí está, el verde. Decía que los hijos iban a profetizar, hay profecías, hay sueños, hay visiones. Y más adelante en esta serie vamos a hablar de todo lo que repercute el poder del Espíritu Santo cuando se llega a la vida del ser humano, llega a la vida del ser humano. Amén. Amén. Toda la actividad y todo movimiento de la iglesia está posicionado en lo sobrenatural. Amén. Y eso lo hablamos al principio. Al principio yo te dije que el diablo lo que quiere es quitarle el nombre de sobrenatural a la iglesia. Pero la iglesia, la actividad, el movimiento, todo está relacionado y posicionado en el poder de lo alto. Cuando Jesús dijo: quédense aquí porque serán investidos de poder, les estaba diciendo que todo lo que iban a hacer, todo lo que ellos iban a ejecutar, todo lo que ellos iban a conocer, iba a ser de una manera poderosa, con el poder de Dios. El Espíritu Santo es una condicionante para ser verdaderos testigos de Dios, verdaderos testigos de Jesús, no testigos de Jehová. El Espíritu Santo es condicionante para ser un verdadero testigo del poder de Dios en la tierra. Atrás leíamos, y una palabra clave es ser investidos. ¿Qué significa ser investido? Es vestirse de o vestirse con, pero con autoridad. Es decir, es recibir algo con autoridad. Por ejemplo, en la mañana una nueva persona fue investida para ser el nuevo ministro de salud. Son investidos para ejercer una autoridad. Y el versículo dice: serán investidos de poder de lo alto. Es decir, vendrá sobre ti, vendrá un manto, vendrá el vestido, el manto del Espíritu Santo sobre ti para ejercer autoridad, para tener autoridad
Sin el bautismo del Espíritu Santo, tú no vas a poder ir a echar fuera demonios. Tú no vas a poder ir a tener guerra espiritual. Amén. Tú no vas a poder pararte frente a un enfermo y decir, eres sano en el nombre de Jesús. Porque te va a faltar autoridad. Hay una historia, un versículo en la Biblia donde el mismo demonio, el espíritu inmundo, le dice a Pablo, conozco, de Jesús he hablado, pero a ti no te conozco. Porque el bautismo del Espíritu Santo, el ser investido de poder de lo alto, provoca y trae consigo que tenemos un manto, recibimos un vestido, somos vestidos con poder del Espíritu Santo y con autoridad. Y eso es importante. La investidura se refleja en el bautismo. Cuando Jesús está diciendo, y serán investidos, es decir, serán bautizados. Amén. Vendrá sobre ustedes el poder de lo alto. Sí, amén. Eso también quiere decir, mis hermanos, de que los discípulos, porque Jesús ya no iba a estar, iba a morir, iba a resucitar, estuvo 40 días resucitado y después Él fue a los cielos. Pero esto es tan importante porque los discípulos no podrían continuar una obra, sin ser investidos. Amén. ¿Y cuál era la obra de Jesús? ¿Cuál era la obra de Jesús? Hacer milagros. Decirle a las personas que necesitaban ir al arrepentimiento. ¿Cómo los discípulos iban a predicar un evangelio sin tener al Espíritu Santo en sus vidas? Y aquí no estamos hablando de la santificación, de lo que mencionamos al principio, sino esa parte de poder, de autoridad del Espíritu Santo. ¿Quién era el que empleaba el Espíritu Santo? Hoy en día es el que emplea el poder de Dios aquí en la tierra, el que lo distribuye, el que lo hace una realidad aquí en la tierra. Amén. Y los discípulos necesitaban tener el mismo espíritu que Jesús tenía, que venía del Padre. Amén. Y ese Espíritu Santo fue quien los investió, no sé cómo se dice, ¿cierto? Que los llenó de su presencia. Ahí en Hechos capítulo 2, cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo, para que ellos pudiesen continuar la obra. No se hubiese podido continuar si ellos no hubiesen sido bautizados. Por eso les dio una orden. No les dijeron, chiquillos, si quieren se quedan en Jerusalén, pues, pero va a pasar algo si se quedan. No les dio a convenir, ni tampoco les dio mucha chance de elegir qué querían hacer. Jesús les dijo, quédense en Jerusalén. Quédense. Era una orden, ¿cierto? Muy acentuada a que ellos tenían que estar en ese lugar, porque no podían continuar la obra de Dios sin ser llenos del Espíritu Santo. Y es un punto tan importante que podemos tocar hoy en día en la iglesia. Las iglesias, muchas iglesias, y lo vamos a recalcar y lo vamos a decir con todas sus letras, las iglesias donde no hay un mover sobrenatural, no es iglesia de Jesús. Porque hay muchas iglesias, muchas congregaciones, y no apunto a nadie, solamente estamos hablando generalizadamente. Hay muchas congregaciones que viven enfocadas en la parte social, y viven y se esmeran, ¿cierto? Acaban todas sus fuerzas tratando de ayudar a la comunidad, tratando de hacer una obra de beneficencia y muchas cosas. Gloria a Dios por eso. Pero cuando la iglesia de Jesús pierde el enfoque, que es el Espíritu Santo dentro de su congregación, es entonces donde viene a retroceder. Es entonces donde viene a ser abatida cuando el diablo se levanta en contra. Porque la iglesia puede estar haciendo miles de actos de beneficencia, pero a lo mejor dentro de la iglesia hay adulterio, porque han descuidado la parte del Espíritu Santo en una forma sobrenatural. Porque hay tremendos caminos en la iglesia, pero vamos ayudando a los demás, pero la iglesia descuida esa parte tan importante que es el Espíritu Santo. Es como decir, es como recordar en los tiempos de los jueces. ¿Te recuerdas qué hacía el pueblo de Israel? ¿Cuál era su enfoque? ¿Cuál era su esencia del pueblo de Israel? Servir a Jehová. Pero ¿qué pasaba cuando lo dejaban de hacer? ¿Qué pasaba cuando empezaban a adorar a otros dioses? ¿Qué pasaba cuando ocupaban su tiempo haciendo cosas que Dios nunca les mandó a hacer? ¿Qué pasaba? Venían los enemigos y los tomaban, incluso vivían años, hermanos, presos,
Si mal no recuerdo, hubo un tiempo que hubieron 40 años bajo esclavitud de los filisteos, imagínate. Los enemigos hacían lo que querían. Llegó el rey Nabucodonosor con su imperio de Babilonia y lo hizo ñaco. ¿Por qué? Porque se desenfocaron del propósito de Dios. Si los discípulos hubiesen vuelto atrás, si ninguno se hubiese quedado con Jesús, no hubiesen abatido en muchas cosas el enfoque principal de Dios, que era que Jesucristo pudiese darle vida eterna. Imagínate si Jesús en el huerto del Getsemaní, ¿cierto? Decía, cuando empezó a sudar y dice que su sudor era como sangre, ¿cierto? Que tenía gotas de sangre. Y le dijo al Padre, Padre, si quieres pasar esta copa de mí, pásala, pero yo haré tu voluntad. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese querido hacer la voluntad del Padre? Estaríamos todos muertos, hermanos, todos aniquilados. Pero Jesús hizo, por supuesto, la voluntad de su Padre. Entonces había un enfoque. Si la iglesia de Jesús no se enfoca en lo sobrenatural del Espíritu Santo, entonces la iglesia pierde el poder, se le resta el poder de la presencia, del mover del Espíritu Santo, del poder del reino de Dios en medio de toda lo que estamos viviendo. Amén. Amén. Así es. Ya estamos por finalizar este primer estudio. El Espíritu Santo siempre, y como lo leímos en el último versículo, es el poder que la iglesia necesita. El ser investido de este poder nos va a llevar a nosotros a que no es un poder sobrenatural, no es un poder normal, no es una cosa chiquita, sino que es algo grande. Hablar de poder en la Biblia se refiere a un poder milagroso. Cuando en la Biblia se dice del poder, cuando el poder de lo alto no está hablando de un poder interno, de que yo te diga, no, hay algo poderoso, sino que se refiere a la evidencia del poder de Dios, se refiere al milagro, se refiere a prodigios, se refiere a la demostración, a señales. De eso está hablando. Y por eso, mis hermanos, como lo comentaba Regina, hay momentos en que a algunos ni siquiera se les pasa por la mente el experimentar un milagro. El experimentar un milagro porque no están atentos. Y para ellos todo es normal. Pero cuando habla aquí la Biblia, cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, está diciendo, recibirán poder de lo alto, está hablando de un poder sobrenatural, un poder milagroso. Y con esto vamos a cerrar. Jesucristo dijo, no se muevan de aquí hasta que reciban el poder de lo alto, es decir, hasta que reciban el poder milagroso y sobrenatural para continuar mi obra en la tierra. Eso es lo que dijo Jesús. Y te queremos dejar con esto. Jesucristo dijo, y recibirás el poder de lo alto. ¿Para qué? Para que a través de ese poder sobrenatural podamos continuar su obra en la tierra. Y queremos dejarte con esto. ¿Cuántos quieren continuar la obra de Jesús en la tierra? ¿Cuántos quieren continuar la obra de Jesús aquí en la tierra? Con ese poder sobrenatural, con ese poder de gloria, con ese poder de autoridad, ser investidos en el nombre de Jesús para ir contra tinieblas, para ir contra potestades, para ir contra enfermedades. ¿Cuántos quieren tener ese poder? Los que puedan tener esa hambre, los invitamos a que sigamos el día lunes. Vamos a continuar con estos estudios, vamos a continuar profundizando. En este día hemos hablado de cómo el Espíritu Santo, cómo el bautismo trabaja en la iglesia, cómo el enemigo ha querido robar lo sobrenatural de las iglesias. Cómo nosotros debemos trabajar y anhelar su presencia. ¿Para qué? Para continuar la obra de Jesús en la tierra. Sí, amén. Es tan interesante este tema, hermanos, porque estamos llevando a cabo lo que nuestro Padre ha puesto en nuestro corazón. Amén. Necesitamos ramificar el tema del bautismo del Espíritu Santo sobre toda la iglesia de Jesucristo. Tenemos que ser una iglesia que esté despierta a lo sobrenatural. Amén. Que esté despierta a que cuando Dios nos prometió algo que es algo sobrenatural a la lógica humana, a lo natural humano, a lo que debiera ser humanamente, eso se va a cumplir. Eso hoy en día pasa. No solamente pasó con los discípulos que se transformaron en apóstoles, sino que también pasa con la iglesia de Jesucristo en la actualidad. Así que te invitamos para este lunes
para que puedas unirte con nosotros, y vamos a estar siguiendo en esta serie, en este tema de hoy en día, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo, ya damos por iniciado este ciclo. Hemos hoy día hablado, no lo bajé tanto. Hemos hoy día hablado de la necesidad de la iglesia. Amén. Hemos querido dejarte en tu corazón esa hambre, esa semilla, para que venga nuevamente el lunes. El lunes vamos a estar hablando ya del bautismo como tal, del poder sobrenatural, del bautismo y los dones. Mira, vienen temas muy importantes. ¿Qué es ya el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué es el poder sobrenatural? El bautismo y del Espíritu Santo y los dones espirituales. Amén. Que no es exactamente lo mismo. Están los dones espirituales por un lado y está el bautismo por otro. Diferencia entre bautismo y llenura del Espíritu Santo. Temas tremendamente importantes que cuando tú los entiendes y te sumerges en ellos y empiezas a vivir por eso, Dios va a revelar su poder y te vas a convertir en un fiel testigo de Jesús con prodigios y milagros. Amén. Así que Dios te bendiga. Vamos a terminar ya esta transmisión y sin antes orar. Amén. Vamos a orar por los enfermos. No sé si alguien a través de la transmisión nos dejó alguna petición, pero sin duda vamos a estar orando por los que tienen este virus, el COVID, por los que están pasando necesidades, por los que están enfermos también por otras dolencias, por los que están hoy día pasando pruebas complicadas. Vamos a seguir orando con nuestro pastor Pablo Rojas para que Dios les bendiga, para que Dios les sane rápido, pronto, y así por todos y cada uno de los que están en esta transmisión. Y ya el día lunes vamos a continuar con este hermoso tema. Amén. Así que vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos en el lugar donde tú estás y que podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche y creemos, Señor amado, que estamos activando a tu iglesia, que tus hijos están creyendo a tu palabra, que tú, Señor amado, estás redarguyendo y estás poniendo hambre en los corazones de los que oyen esta transmisión. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor amado, oro por el Espíritu Santo, oro por tu presencia, oro, Señor amado, pidiendo tu gloria en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que mayores cosas que las que tú hiciste haremos nosotros. Señor, en el nombre de Jesús quiero orar por los que están enfermos hoy día, por los que están postrados, por los que tienen hoy día temor, Señor, por la enfermedad. En el nombre de Jesús desato sobre ellos bendición, desato sobre ellos sanidad en el nombre de Jesús. Padre, quiero orar por los que están postrados, por los que tienen fiebre, por los que tienen hoy día diagnósticos, Señor amado, contrarios de salud. En el nombre poderoso de Jesús desato sobre ellos bendición, sanidad sobrenatural, sanidad divina en el nombre de Jesús. Dios mío, quiero orar por nuestros pastores. Les bendecimos, Padre eterno. Derrama sobre ellos en esta noche un pacto de bendición, un pacto de sanidad, un pacto, Dios mío, de amor por ellos en el nombre de Jesús. Y así también, Dios mío, pon sobre tu iglesia y sobre tus hijos la necesidad de conocerte más, de amarte más, de anhelar tu espíritu, de amar tu presencia, de amarte a ti, Espíritu Santo, porque te quiere mover y quiere venir a morar en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque sé que estás obrando, sé que te estás moviendo en milagro ahora mismo, Señor, estás sanando, ahora mismo estás liberando, ahora mismo, Señor amado, estás mostrando tu poder infinito y poderoso. Gracias, Señor, porque tu poder sobrenatural es manifestado en esta tierra, en estos tiempos, aquí en el presente y en el ahora. En el nombre de Jesús lo creo, en el nombre de Jesús lo creo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos orando por todas las necesidades que hay. Amén. Seguimos orando por la hermana María Vicuña, que pide ser llena del Espíritu Santo. Amén. Yo creo, hermanos, de que esta serie va a traer algo sobrenatural a las personas que la sigan. Amén. Y no te lo estoy diciendo para que nos sigan, porque a nosotros no nos importa los números, sino que creemos que el Espíritu Santo es quien maneja eso. Pero yo creo que va a suceder cosas sobrenaturales. Amén. En las familias, en los corazones, en tu vida, cuando empecemos a generar el ritmo de esta serie.
Hoy en día partimos con una introducción para conocer al Espíritu Santo. Si no estuviste desde el comienzo, este programa va a quedar en nuestro Facebook, Gracia Vida, y en nuestro fanpage, Gracia, Amor y Vida, para que lo puedas volver a ver el tema de hoy. No te olvides que el lunes vamos a tener el segundo capítulo de esta serie tan importante. Y así como también cuando se habla, ¿cierto? Y empieza a haber un deseo, también hay otros que se enojan, cosas, pero que no te intimiden, no tengas miedo, que no te cause espanto, ¿cierto? Lo que pueda suceder, sino que podamos ser investidos del poder sobrenatural. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga. Le damos gracias a todos los que están ahí, a todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias por estar ahí. Amén. Ahí viene Gabriel para darnos el saludo final. Quiero saludar a la persona que me está viendo, a quien sea que esté aquí, y ahora yo me tengo que ir para verlo. ¿Cómo se llama? Los que sé. Para poner el final, y así ustedes se acuestan tranquilos y Dios los va a acompañar a sus sueños. Así que podemos orar, señor Gabriel. Amén. Ya. Gracias. Padre nuestro que te das una buena bendición, bendice a los que nos están viendo para que bendecir. Ya, ahora lo vamos a despedir y hasta luego. Ahora me tengo que ir. ¿Ya? ¡Chao! Chao. Perfecto. Sí, amén. Bendecimos Entonces, a ahí todos los que estamos todos ya, este live. todos saludados, todos despedidos, todos bendecidos. Así que nos vemos el día lunes. Dios te bendiga. Ya.